Bien, bueno, muchas gracias a los que deciden unirse a estas sesiones. De repente podemos pasar por ahí, me daría mucho gusto intercambiar opiniones. Yo tengo por ahí mis posturas con el tema de fibras, pero es un asunto que se está discutiendo mucho, que está un poco de moda, por decirlo así, y sobre el cual hay bastantes dudas. He escuchado opiniones diversas sobre especialistas opiniones diversas de especialistas en el tema de rehabilitación oral y odontología restauradora. Así que amerita que nosotros mismos hagamos nuestra propia revisión y saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Em, Voy adelantando, como haciendo un spoiler, que Mm, yo no soy usuario de las fibras de refuerzo, ni cortas, ni de polietileno largas. O sea, ni Ribbon, por ejemplo, por darle una marca, ni Everex, ni Flow, ni Posterior, porque siento que las oportunidades o las indicaciones ideales no están dentro del rango de lo que yo practico. Sin embargo, quiero estar preparado por si se da la ocasión. Y me refiero a que en mi práctica, por ejemplo, yo me dedico mucho, veo mucho diente con destrucción severa. Entonces, la oportunidad de la indicación específica del material no la suelo tener. Y cuando tengo que hacer endodoncias en dientes que no tienen destrucción, más bien suelen ser dientes muy conservados y yo trabajo mucho por mantener esa conservación, intentando no afectarlo, la pieza o afectarla lo menos posible durante el acceso cameral. Y entonces tampoco siento que en esas circunstancias sea necesario el material de refuerzo. Em, pero, bueno, la indicación está ahí. Yo entiendo que en prácticas clínicas de odontología restauradora diferentes a la mía se puede dar la oportunidad. Estamos hablando de clases 2 cavidades MOD o dientes tratados endodónticamente, que es algo que se está revisando bastante. Con cavidades MOD se está presentando como una opción y justamente vamos a revisar si esa es una opción en el momento actual eh, adecuada o en la que podríamos confiar, ¿no? Vamos a hacerlo a partir de esta revisión sistemática, que es una de las últimas que he podido encontrar sobre el tema, y es una revisión sistemática de estudios in vitro, porque estudios clínicos no hay prácticamente en el tema, ¿sí? Y bien, esta revisión sistemática um, está alrededor de cavidades extensas y accesos endodónticos y su afectación en la resistencia estructural de los dientes tratados endodónticamente, ¿no? Como sabemos, la resistencia a estos dientes se reduce significativamente después del tratamiento de conductos, no por el tratamiento de conductos en sí, sino por la pérdida de estructura. Eh, entonces, es un problema no del tratamiento endodóntico, sino de la destrucción previa que tiene el diente que vamos a tratar y que queremos restaurar. Eh, la carga oclusal derivada de funciones como masticar, morder y a veces las parafunciones hacen más vulnerables a estos dientes a la fractura. Entonces es importante seleccionar un material restaurador adecuado para evitar fracturas dentales y para promover que la supervivencia de la pieza dental, su servicio por el mayor tiempo posible, ¿no? Este estudio tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática y un análisis crítico de los datos disponibles de estudios in vitro sobre la resistencia a la fractura de dientes posteriores tratados endodónticamente y restaurados con resinas compuestas reforzadas con fibras. Como ya establecimos en la sesión pasada con el doctor Jorge, vamos a buscar clasificar los estudios que revisemos y los vamos a hacer con un sistema repetido en todas las sesiones, de modo que se puedan hacer comparaciones y ustedes puedan utilizar la información
cuando revisen esto posteriormente. En el momento se está subiendo en el canal de YouTube que lleva el nombre de Dental Machine, pero lo vamos a estar subiendo también probablemente en el Instagram de Dental Masters. ¿Ok? Este estudio es una revisión sistemática y entonces está en la pirámide de la evidencia científica, aunque esté basado en estudios in vitro. Es de el cuartil 1, las revistas del cuartil 1, o sea que su nivel de influencia está en el 25% superior de las revistas del área eh, que tienen que ver con ciencia odontológica, cirugía oral, ¿no? Y tiene un factor de impacto 1.4. El, la revista en sí, que es un factor de impacto moderado, pero es en donde tenemos disponible este estudio. Buscando información sobre el tema, me encontré con este artículo, este estudio, que es el último que he podido encontrar sobre el tema. Indagué bastante y fue publicado en Operative Dentistry. En, Ahora sí, revisamos o nos interesa el tema de factor de influencia y el cuartil. Este tiene un factor de influencia de 1.4 y un cuartil 3 en la categoría de odontología, cirugía oral y medicina, que es bajo, ¿no? Em, y revisando otros artículos en el tema, veo que eso es algo que se repite, que el cuartil y el nivel de influencia o el factor de influencia son moderados en promedio, y tal vez sea porque aún esa línea de investigación está en evolución. Pero me pareció interesante este de acá, eh, a pesar de ese detalle, que si el estudio está bien diseñado, la metodología es correcta, tal vez es un factor secundario, ¿no? El artículo es sobre resistencia a la fractura y modo de falla, de fractura también, de restauraciones reforzadas con fibra de polietileno en, en premolares estructuralmente comprometidos, ¿no? Es el último estudio in vitro al respecto que pude encontrar. Es el más reciente en cuanto a fibras de polietileno. Fue publicado en Operative Dentistry en agosto del 2024 y esta investigación trata del impacto de la incorporación de las fibras de polietileno tejidas en restauraciones compuestas a base de resina en premolares tratados endodònticamente. ¿Ya? Los hallazgos sugieren que esta técnica de refuerzo reduce la aparición de fallas catastróficas. Esto significa que la fractura sea reparable y no una fractura que implique la pérdida de la pieza dental, mejorando así la durabilidad de las piezas dentales y la reparabilidad de las restauraciones. Ahora, interpretando el estudio, eh, bueno, vemos que el patrón de fractura de restauraciones de resina compuesta en premolares maxilares con cavidad de CNOD y tratamiento endodóntico, y comparando los tres enfoques que utilizó el estudio, que fue aplicación incremental de resina sin refuerzo, refuerzo con fibras de polietileno en orientación horizontal y refuerzo con fibras de polietileno con orientación en U. Tras un periodo de almacenamiento, los dientes fueron sometidos a pruebas de carga hasta la fractura. ¿Ya? Los resultados mostraron que el uso de fibras de polietileno modificó el patrón de fractura, desplazándola hacia la interfaz diente-restauración, pero no mejoró significativamente la resistencia a la fractura en comparación con las restauraciones sin refuerzo. De todas maneras, me parece una propiedad positiva y de hecho es la propiedad por la cual yo hasta el momento utilizo postes de fibra de vidrio en dientes tratados endodònticamente, particularmente premolares, y es que si es que por algún motivo la pieza llega a fracturarse, me interesa que esa fractura sea reparable y yo tenga otra oportunidad de restaurar la pieza, ¿no?
y muchas veces coloco los postes de fibra de vidrio, inclusive si es que no es para retención de la restauración coronaria completa, inclusive para restauraciones parciales, directas o indirectas, porque se da la misma propiedad de que modifica el modo de la fractura y evita o reduce la cantidad de fracturas catastróficas. En, bueno, eso como detalle nada más, que es el último artículo que he podido encontrar publicado con respecto al tema. Antes de continuar, eh, quiero invitarlos a las actividades que tenemos próximamente programadas. Este mes está el doctor Sixto García con nosotros, tratando recuperación de espacio en injertos de tejido blando dirigido a rehabilitación oral, a la estética rosada en rehabilitación oral. Es un curso excelente, es el curso con el que yo mm, inicié mi capacitación en estos procedimientos. El doctor Sixto es increíble transmitiendo el conocimiento, la información sobre este tema y además tiene muchísima experiencia dictándolo, ¿no? Y esta vez lo traen no solamente enfocado en recuperación de espacio, sino vinculándolo a eh, el factor estético, ¿no? Que es necesario en rehabilitación oral. Y además, esto es la primera noticia para la comunidad. Si es que no estás en nuestros grupos de WhatsApp, vamos a tener el martes 24 de junio a Anthony Chaniotis, quien es probablemente el mayor y mejor exponente y profesor en tema de manejo de situaciones complejas en endodoncia, ¿no? Bloqueo de conductos, sea por curvaturas, escalones, calcificaciones o instrumentos fracturados, en una conferencia de 4 horas ese día. Si es que te interesa aprovechar la oportunidad de escucharlo, participar de su conferencia y llevarte ese conocimiento exclusivo para tu práctica clínica endodóntica, tienes hasta el 15 de febrero para inscribirte en una condición preferencial con butacas numeradas para tener la mejor visión posible de la conferencia y la mejor oportunidad de tener contacto con el doctor y hacerle preguntas directamente. Y encima a un precio súper reducido, que me parece que es 30% menor del precio final de venta de la conferencia. Recuerden, vayan separando su agenda, martes 24 de junio, 9 de la mañana. Si quieres, si no estás en los grupos en donde damos información clínica, información científica, uh, se dan también ofertas de productos y tienes la oportunidad de inscribirte de forma preferente a la conferencia. Aprovecha ahora, puedes capturar esta imagen con la aplicación de WhatsApp o con la cámara de tu teléfono y te va a dirigir también para que puedas participar. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Regresamos al artículo. Eh, a ver, resumen, introducción. Esto ha sido fibras tejidas. El artículo es hecho con fibras tejidas. Eh, ya vimos que es una revisión sistemática de resistencia a la fractura de dientes posteriores tratados endodónticamente, restaurados con eh, resinas reforzadas. En una parte dice fibras tejidas, pero cuando he revisado los artículos incluidos dentro de la revisión, hay algunos con fibras cortas también. Este cuadro es importante y tiene que ver con la metodología del estudio que utilizó las bases de datos que son harto conocidas para nosotros, Medline, Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Lilacs. Se identificaron los 796 estudios y de los cuales quedaron 18 que cumplieron con los criterios de inclusión. En el análisis de sesgo, esto es súper importante. En el análisis de sesgo, los investigadores es moderado. Mayoría, alguien se les... Bien. He tenido que bloquear los micrófonos. Si es que alguien desea participar, por favor, escribe, levanta la mano y le puedo dar el micro, ¿sí?
Bueno, en el análisis de sesgo, la mayoría de estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo moderado o alto. Esto es importante para eh, que nosotros lo tomemos en cuenta al momento de sacar nuestras conclusiones y tomemos decisiones sobre cómo vamos a utilizar la información que vamos a obtener de este estudio. En comparación con las resinas híbridas convencionales, las resinas reforzadas con fibras mostraron una mayor resistencia a la fractura en la mayoría de los estudios. Sin embargo, se encontró evidencia limitada sobre el uso de resinas Bullfield y evidencia moderada sobre el uso de postes de fibra y restauraciones tipo inlay con resinas reforzadas con fibra. No se encontró evidencia que comparara la resistencia a la fractura de endocrowns y composites reforzados con fibra. La tabla 4, esta, presenta la evaluación de riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Se aplicaron 13 parámetros, que son los que están ahí descritos, basados en criterios modificados, evaluando aspectos como cálculo del tamaño de muestra, presencia de un grupo de control, o sea, si había un grupo de control, estándares de fabricación, uso de termociclado y carga cíclica, simulación del ligamento periodontal, aleatorización y cegamiento del observador y dirección de la carga axial y modo de fractura. Encontrándose el siguiente análisis de sesgo. 5 estudios fueron clasificados con bajo riesgo de sesgo, 5 de 18, 9 riesgo de sesgo moderado y 4 clasificados con alto riesgo de sesgo. Esto nos habla un poco de la calidad de información disponible aún sobre el tema, ¿no? O sea, como que no es una información suficientemente sólida, ¿no? Como para hacer una toma de decisiones definitiva. Bien, estos son algunos de los estudios que se incluyeron en el análisis. Los datos incluidos fueron el autor y el año, el tipo de dientes analizados, la presencia de grupo control o no, configuración de la cavidad, protocolos de limpieza, la técnica de obturación, las pruebas mecánicas realizadas, los materiales evaluados y el tipo de fractura identificada. Y al final, en la última columna, tenemos la interpretación de los resultados. Las conclusiones que se sacan del análisis de estos estudios son: los composites reforzados con fibras mejoran la resistencia a la fractura. ¿Ya? Eso sí es así. Ahora, a veces mejoran la resistencia a la fractura del composite en sí, o sea, de la restauración en sí, del material restaurador, pero no de la pieza dental restaurada. Entonces es un poco confuso y hay que analizarlo bien en cada caso. O sea, a veces nos va a decir, sí, mejoró la resistencia a la fractura, pero te tienes que fijar si es de el bloque de material restaurador o de la pieza y el material en su conjunto. ¿Ya? La mayoría de los estudios incluidos reportan que los dientes restaurados con composites reforzados con fibra presentan mayor resistencia a la fractura en comparación con aquellos restaurados con composites convencionales, y esto sugiere que los materiales reforzados con fibras pueden ser una opción viable para restauraciones directas en dientes tratados endodónticamente. Luego, se encontró una mayor efectividad en molares que en premolares, ¿ya? Esto se debe probablemente a la mayor cantidad de estructura dental remanente en los molares. Finalmente, el factor más importante es la estructura dental remanente y la calidad de esta, ¿ok? Y el nivel, la altura a la que esta estructura remanente se encuentra, ¿no? Sabemos de la importancia del collarín dentinario supragingival. Luego, comparación con otras técnicas restaurativas. Sobre la comparación con otras técnicas restaurativas. Algunos estudios indican que los inlays de cerámica y las restauraciones indirectas proporcionan fracturas más favorables que las restauraciones directas reforzados con restauraciones con composites reforzados con fibras. O sea, algunos pocos estudios revisan la resistencia a la fractura por carga de piezas dentales restauradas o con restauración indirecta, incrustaciones con cobertura cuspidea versus restauraciones sin cobertura, reforzados con fibra. Y por ahí alguno también con cobertura de restauraciones reforzadas con fibra. Y las restauraciones convencionales, en esos estudios convencionales, me refiero a las restauraciones
parciales adhesivas indirectas, ¿no? Incrustaciones adhesivas. Mostraron un mejor comportamiento. Pero sí, los estudios sugieren que las restauraciones con fibra pueden reducir la propagación de fracturas ya y mejorar el modo de fractura. Bien, algunos problemas que encontraron fueron la limitación en la estandarización de los estudios, ya que tienen una gran variabilidad de métodos experimentales, y la falta de estandarización de las técnicas de prueba y los materiales usados, lo cual hace muy difícil llegar a conclusiones, ¿no? Sobre las fibras de polietileno versus las fibras de vidrio. Algunos estudios comparan los composites reforzados con fibras de polietileno como Ribon con aquellos reforzados con fibras de vidrio como Everex. Y se reporta que Everex posterior muestra una resistencia a la fractura similar a la de los dientes intactos, mientras que Ribon proporciona una mejora en la resistencia con resultados variables. Como que Everex posterior, específicamente esa Nola Flow de Everex posterior, utilizada sola, se comporta mejor, de forma más consistente que la mezcla con Ribon, la mezcla de resina con Ribon. Aunque hay un estudio en donde se combinan los dos, en donde los resultados son muy elevados, pero es un solo estudio en particular, donde combinan Everex y Ribon, ¿no? Y es el que mejor resultados obtiene. Bien, en cuanto a fracturas reparables versus fracturas catastróficas, ya revisamos que utilizar fibras mejora el modo de fractura. Ya esto es clínicamente relevante porque facilita la reparabilidad, ¿no? En conclusión, tras la revisión de los artículos incluidos, podemos decir que los composites reforzados con fibras pueden ofrecer ventajas significativas en la restauración de dientes tratados endodónticamente, especialmente en términos de resistencia a la fractura y distribución de carga. Sin embargo, la alta variabilidad en los protocolos experimentales y la falta de evidencia clínica sólida limitan la capacidad de establecer conclusiones definitivas sobre su superioridad en comparación con otras técnicas restaurativas. La mayoría de los estudios clínicos, de los estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo moderado o alto, ya lo revisamos. En comparación con las resinas híbridas convencionales, las resinas reforzadas con fibras mostraron una mayor resistencia a la fractura en la mayoría de estudios. Sin embargo, se encontró evidencia limitada sobre el uso de resinas Woodfield y evidencia moderada sobre el uso de postes de fibra y restauración tipo online con resinas reforzadas con fibra. Ya esto lo estamos repitiendo del inicio haciendo una recordación, para luego pasar a otro punto que creo que les va a parecer interesante. Bien, finalmente, la conclusión de esta investigación dice que el uso de las resinas compuestas reforzadas con fibra mejora la resistencia a la fractura. Sin embargo, debido al alto riesgo de sesgo en los estudios analizados, no se pudo determinar la superioridad de un material sobre otro en comparación con restauraciones para reconstrucción de muñón. Y este mismo, uno de los artículos, el último artículo listado en la revisión me llamó la atención porque este de acá comparaba directamente distintos tipos de restauración, distintos tipos de material, incluyendo restauraciones con cobertura. Y es muy interesante, ¿no? Sus objetivos fue investigar in vitro el comportamiento de fractura post-fractura de molares tratados endodónticamente que han sido restaurados de manera diferente. Se utilizó un total de 120 molares humanos extraídos. Se realizó un tratamiento de conducto radicular en los 120 piezas y se usaron 14 grupos de prueba. El problema va a ser que la muestra de cada grupo es pequeña, son 8 muestras por cada grupo. Después del sellado y reconstrucción posendodóntica, que en algunas se utilizó, aquí lo vamos a ver, ya, aquí sale. Se cortaron, luego de la reconstrucción posendodóntica, se cortaron preparaciones NOD. Las restauraciones posendodónticas fueron realizadas utilizando restauraciones directas con Tetric Evo Ceram Bulk Fill, o sea, una resina bulk, adherido con adhesivo universal, o sea, resina bulk con adhesivo universal. Y otra parte se restauró con EverX posterior, adherido con
fue premio Bond, o sea, resina reforzada con fibra y su adhesivo. Me parece que fue premio Bond es universal también. O se realizó una corona parcial directa después de reducir las cúspides 2 milímetros, ¿ya? O restauraciones adhesivas indirectas, ¿ya? Corona parcial o corona completa, con IMAX, Celtra o Celtra Duo o de circonia, cementadas con Relix Unicen 2. No, tal. A ver, vamos a ver lo que encontraron. En... También realizaron restauraciones indirectas de oro fundido no adheridos y cementadas con Ketaxen. En esas hicieron 300.000 ciclos uh, y una carga total de 100 newtons. Las réplicas se analizaron bajo microscopio electrónico y los resultados dieron que no hubo diferencia significativa entre resina compuesta y resina reforzada con fibra en la resistencia a la fractura. Sin embargo, las coronas parciales directas mostraron una mayor resistencia a la fractura post-fatiga. Con respecto a la calidad marginal, las restauraciones intracoronales de resina reforzada con fibra exhibieron más márgenes libres de espacio en el esmalte que las de resina compuesta, o sea, toleró mejor los ciclos de carga, ¿no? En los grupos directos no hubo diferencia significativa entre las coronas parciales y completas en ninguno de los grupos de cerámica cementada adhesivamente con respecto a la resistencia a la fractura post-fatiga. Y en las coronas parciales de circonia, estas exhibieron una calidad marginal significativamente peor en el esmalte, no probablemente por el módulo de elasticidad de la circonia. Bien, es la significación del estudio. Dentro de los límites de la investigación, que es in vitro, se concluyó que cualquier tipo de restauración indirecta con reemplazo de cúspides es la más adecuada para la restauración de dientes tratados endodónticamente cuando se excede una cierta extensión de la cavidad. Todas las restauraciones indirectas, es decir, endocoronas, coronas parciales y coronas completas, mostraron un desempeño prometedor después de la carga de fatiga in vitro. Básicamente lo que concluyen es que cuando dicen que cuando que este tipo de restauraciones con cobertura cuspidea es el adecuado cuando se excede una cierta extensión de la cavidad, hace referencia a los parámetros clásicos que tenemos de espesor de paredes, ¿sí? Extensión de la cavidad para seguir clasificando, seleccionando dentro de un tipo de restauración para decir que se va a directa o indirecta, ¿no? Normalmente hablamos de un espesor de 2 milímetros en la base de cúspide para decidir que esa cúspide todavía puede seguir funcionando con bajo riesgo, ¿no? Y si tiene más que eso, debe recibir cobertura cuspidea. Y me gustó el estudio porque es de los pocos, encontré uno más, pero de una revista que se llama Endodontology, que me parece que es India, que también hacen algo similar y encuentran un resultado parecido al comparar restauraciones directas reforzadas con fibra contra cobertura cuspidea en dientes tratados endodónticamente. Y encuentran lo mismo, ¿no? Cuando sales de los parámetros de una restauración directa, la cobertura cuspidea se va a comportar de forma más predecible. Muy bien. Bueno, espero que les haya, que encuentren que les va a servir esta información. Voy a pasar, ya pasé el artículo en el grupo, voy a pasar este último que les he mostrado para que ustedes mismos también puedan sacar sus conclusiones, ¿no? Y revisar si es que aquí yo tuve algún error o sesgo al momento de analizar y que les ayude a tomar decisiones. Yo de momento tengo mi postura y es más expectante con respecto a la utilización de fibras. Repito, tiene que ver también con el tipo de práctica que tengo, ¿no? Muchos de los dientes que trato, la gran mayoría, están excedidos en el límite de lo que
podría considerarse dentro de que corresponde una restauración directa. Y siendo así, en general no tengo la necesidad de reforzamiento porque realizo cobertura cuspidea en la gran mayoría de casos. Y es por eso que todavía no veo la necesidad de incorporarlas, además de que la evidencia aún está en evolución, ¿no? Para el uso. Bien, les voy a invitar a participar de los grupos de WhatsApp para que puedan acceder a los beneficios que les damos a través de ahí y además a la interacción que tenemos. Muchas veces discutimos casos clínicos de ustedes o de nosotros y se hace todos nos enriquecemos, ¿no? Para que puedan ingresar, si ustedes no están, tienen este código. También a través de los mismos grupos les voy a invitar al grupo del doctor Jorge. Este grupo es el mío y a través de mis grupos yo les voy a dejar el enlace para que participen en el grupo de él, en donde él de vez en cuando hace clases abiertas para el grupo. ¿Sí? Muy bien, entonces nos estamos encontrando la próxima semana con el artículo que toque ahí, que va a ser de tópico endodóntico y vamos a hacerlo así, una semana endo, tratamiento de conductos y cirugía parendodóntica y la otra semana restauradora. Muy bien, se les estima mucho, muchísimas gracias por estar aquí siempre, nos estamos viendo, un abrazo.